Dale volumen al... Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta clase magistral Educación Sexual Integral, un derecho humano. Un gusto tenerles acá, que hayan apartado este espacio de un sábado para compartir esto con Mercedes Muñoz, que viene a darnos apenas unas pinceladas de lo que será este diplomado en educación sexual y alternativa. Como ya saben, y lo hemos hecho en la promoción, bueno, nos va a acompañar Mercedes Muñoz, que es la persona que estará a cargo del diplomado. Y por acá hay una breve presentación de quién es Mercedes, que además también pues, se lo hizo en la promoción. Mercedes Muñoz es presidenta de ABESA, tiene más de 30 años de experiencia en salud sexual y salud reproductiva, educación sexual comunitaria y violencia sexual. Mercedes también es licenciada en educación, con maestría en psicología del desarrollo humano y especialización en investigación con énfasis en género. Además, está formada en terapia gestal y psicoterapia. Y siempre me gusta decir que Mercedes, hija de Elisa Jiménez, la fundadora, una de las fundadoras de ABESA, y durante un tiempo también estuvo llevando las redes de la coordinación de la organización y actualmente como presidente y realizando algunas actividades. Bienvenida, Mercedes. Bueno, está de más de decir que es en tu casa, más bien nosotros somos quienes estamos en tu casa y toda esta gente que vino a escucharte para hablar justamente de lo que será el Diplomado de Educación Sexual Alternativa y unas breves pinceladas de lo que es la educación sexual alternativa desde la mirada de ABESA. Soy Belkis Lugo, yo estoy encargada del área de comunicaciones, me acompaña Satia Rengifo, que va a estar encargada de todo lo que es el aula virtual cuando ustedes estén haciendo el diplomado, y por acá también nos está ayudando en la parte técnica Heidi, que también está trabajando con ABESA. Bueno, tenemos un rato para conversar con esto. Mercedes va a estar dando toda lo que trae para compartir. Al final vamos a abrir entonces un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir, por supuesto, escribiendo sus ideas, haciendo sus preguntas. Al final daremos el espacio para este intercambio con Mercedes, que puede ser tanto con lo que hayan escrito en el chat como con lo que puedan hacer a través del micrófono abierto. Muchísimas gracias una vez más. Bienvenidas y bienvenidos. Mercedes, muchísimas gracias. Estamos acá para escucharte, para verte y para saborear todo esto que traes. Gracias, gracias. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que, bueno, que es un día muy emocionante para mí. Este es un sueño de hace mucho tiempo que, bueno, que nos llevó rato consolidarlo, porque, bueno, no, la sobrevivencia de la institución ha sido algo que nos ocupó mucho tiempo. Ahora estamos como en una circunstancia, digamos, más estable y con la posibilidad de ofrecer este espacio educativo, que es uno que hace tiempo venimos diciendo en ABESA, que ABESA es escuela. ABESA es escuela porque ABESA tiene una propuesta específica de cómo abordar estos temas, unas metodologías, una manera de hacer las cosas que la gente que ha pasado por aquí, que es mucha, algunos trabajando, algunos como pasantes, algunos como participantes de talleres, bueno, saben que tienen sus particularidades, que tienen su lógica, y bueno, esto de crear una escuela, esta es el primer paso, este es el primer diplomado, y hemos decidido este diplomado primero porque esa es la base de nuestro trabajo. Esa es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Eso fue lo que fue considerado por Elisa Jiménez y por las fundadoras de la campaña, las primeras coordinadoras, como el eje fundamental que tiene los otros programas. Podemos pasar a la primera lámina. ¿Cómo no? Entonces voy a contarles un poco la historia de ABESA.
porque es importante entonces saber de dónde viene esta idea, de dónde viene este concepto de educación sexual alternativa. Eso lo vamos a explicar, para que, bueno, nos hagamos, porque estas ideas, estas propuestas han tenido un proceso histórico, político, de enfoque, que es necesario saberlo para entender que esto es una cosa que, vamos a decir, es orgánica. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Somos una organización no gubernamental feminista venezolana. Por ejemplo, eso es interesante porque cuando a veces se creó, que fue en 1984, y por muchos años, nosotras considerábamos que éramos feministas, y había también hombres, nosotros le decíamos los feministas. Pero era entre nosotros, porque estratégicamente nos parecía, y creo que teníamos razón en pensarlo así en ese momento, que no era una buena estrategia hacer esto público, pero sí, con el pasar del tiempo y todo lo que ha estado ocurriendo, no solo en Avesa, sino en el planeta, en Latinoamérica y en el país con el tema del feminismo, entonces ahora nos definimos públicamente como una organización no gubernamental feminista. Su misión es promover y defender los derechos sexuales y reproductivos como vía para alcanzar una sociedad inclusiva, justa y equitativa. Y su misión fíjense, aquí está, ser escuela y organización referente en la construcción de una sociedad que garantice el ejercicio de una sexualidad plena, libre y responsable. Del tiempo que se fundó AVESA a esta parte, el concepto de derechos sexuales y reproductivos sencillamente no existía. El concepto de derechos sexuales y reproductivos fue uno que fue producto de una lucha de las mujeres del mundo para lograr que eso se propusiera en una cumbre que se hizo de población y desarrollo en el Cairo, y que se incorporara por primera vez este concepto de derechos sexuales y reproductivos. Por cierto, lo que se llevó en la agenda fue que fueran derechos sexuales y reproductivos, y en el documento no se logró, sino que se llamaran derechos reproductivos. Porque esto fue un debate político donde hubo pues que negociar. Yo creo que salimos muy bien plantadas, digamos, los que llevamos esta propuesta de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero siempre en las negociaciones hay cosas que hay que ceder para que se bueno, quiero comentarles que a esa cumbre fui yo porque Elisa Jiménez, que como ya lo contó Belkis, era mi mamá, o es mi mamá, ella no deja de ser mi mamá, murió en el mes de mayo, antes de que fuera esa conferencia, y bueno, entonces yo fui en su lugar. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia que marcó mi vida. En el sentido de entender que este es un tema político, y que como tema político lo tenemos que entender político no como en el sentido de partidos, y en el sentido de, bueno, cómo nos organizamos, cómo concebimos la sexualidad como parte de la vida de los ciudadanos, y cómo esto implica derechos y deberes como ciudadanos. Eso es algo que nos cuesta mucho porque en general en la educación sexual que hemos recibido entendemos que la sexualidad es un área privada de la vida y de la que no se debe hablar, y eso por cierto nos da poder y autonomía sobre nuestra propia vida sexual y sobre lo que pasa en nuestra comunidad. Pasemos a la próxima. Entonces, AVESA fue fundada, nosotros hablamos de la fundación de AVESA cuando incorporamos el acta constitutiva. Esa se registró en Caracas el 10 de abril de 1984. Es decir, que el año que viene, ese día, el 10 de abril de 2024, estaremos cumpliendo 40 años de fundar. Una asociación sin fines de lucro,
que el documento dice que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa y que es conocida por sus siglas AVE. Insisto que desde la creación entonces el tema de la educación sexual era un tema central. Bueno, Elisa Jiménez figura como una persona fundadora de ABESA, pero por supuesto que eso no lo hizo ella sola. El acta constitutiva la firmaron algunas personas que ella consiguió amigas para hacer esta gestión. Por cierto, en ese tiempo, hacer asociación civil, convertirse en una asociación civil, ser una ONG también era una novedad. Y yo recuerdo a ella explicando que decía, voy a hacer una ONG, y la gente le decía, ¿una ONG qué? Bueno, eso también ha sido hacer historia, organizarse desde la sociedad civil para dar respuesta en este caso, a temas vinculados con la sexualidad, pero hay otros temas, muchos que nos competen desde la ciudadanía, porque antes, en aquel momento, se entendía que el único responsable de dar respuestas a esos asuntos era el Estado. Entonces, el Estado tiene un papel primordial porque es el que puede ejecutar, pero nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, nos podemos organizar para participar activamente de ese proceso. Y eso es lo que ha estado pasando en todos estos años. Hoy tenemos muchas organizaciones venezolanas no gubernamentales muy respetables y con una inmensa trayectoria y que han escrito la historia de Venezuela. No voy a nombrar a ninguna porque si nombro una se me van a quedar otras afuera, pero todos podemos recordar y saber más o menos qué organizaciones han tenido este papel. Bueno, aquí hay una imagen. Está Elisa, están las fundadoras, perdón, las primeras coordinadoras de ABESA. ABESA se organizó para trabajar en varios ejes temáticos que siguen siendo los ejes temáticos, pero que en aquel tiempo llamamos programas. Entonces era un programa y ese programa tenía un eje temático. Ahora esos son ejes temáticos transversales, ya no trabajamos con la lógica de programa. Entonces, pero había coordinadoras. Elisa Jiménez era la coordinadora general, que ahí la reconocen en la foto. La primera que está del lado izquierdo es Luz María Londoño, que fue la primera coordinadora del programa de atención, como se llamó primero, se llamó atención en violación. Marisol Ramírez, que era la encargada de la coordinadora del área administrativa, Magali Huggins, que fue la primera coordinadora del programa de atención a víctimas de violencia sexual, perdón, María era la coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva, y Thais Navarrete, que era la coordinadora del programa de educación sexual comunitaria. Quiero resaltar en esta introducción de ABESA esto de, fíjense, llamar a este programa de educación sexual comunitaria. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, este nombre viene, y lo vamos a ir viendo en la medida que compartamos, digamos, esta conversación, de eliminar esta idea de que para hablar de sexualidad hay que ser experto, hay que ser graduado, hay que ser profesional. Para eliminar esta idea de que una maestra en un salón en Caracas, en Tucupita, en San Antonio, con sus niños de preescolar, para poder hablar de este tema tiene que invitar a una psicóloga, tiene que invitar a un médico. No, las personas todas tenemos la posibilidad de trabajar este tema y discutir sobre este tema sin ser especialistas. Entonces, porque esto forma parte de nuestra vida y parte de nuestra vida en la comunidad. Y luego está aquí, bueno, son 40 años, ha sido muchas las personas que han pasado por esta casa, y bueno, y la verdad es que con esas personas, algunas ya no viven, no están en esta casa, pero es como con los hijos o los hermanos, ¿verdad? Que se van porque tienen otros programas, porque tienen otros intereses, y muchas veces intereses relacionados con los temas, pero el vínculo sigue siendo estrecho. Entonces, lo que está abajo es el equipo actual de ABESA. Del lado izquierdo, el equipo actual que trabaja desde Caracas, y del lado derecho, digamos, de frente,
está una primera experiencia que estamos teniendo en este momento, que es crear una nueva sede de ABESA, y esa es en Amazonas. En Amazonas abrimos el año pasado un servicio de atención en violencia sexual, y ese servicio es atendido por gente de la zona y capacitada para eso, y es entonces una sede, es la primera vez que tenemos una sede que no hemos trabajado en toda Venezuela. Yo diría, hemos ido a todo el estado de Venezuela a hacer cualquier tipo de actividades, casi todas educativas, tanto para formar profesionales como para hacer talleres de formación y de concientización, pero la primera vez que tenemos una sede distinta, pero que es de ABESA, pero que es distinta, es la es nuevo. Pasemos a la próxima. Por favor. Entonces, aquí vamos a verlo como desde la historia, porque es interesante ver cómo en esta historia están expresadas algunas cosas que en este momento, cuando vayamos a desarrollando el tema, veremos, toman una relevancia fundamental. Aquí, como propósito esencial, yo escribí un libro, como no me veo, no sé si esto se ve, pero yo escribí un libro sobre la historia de la vida de mi mamá, que se llama Elisa Jiménez, una de ellas. Y bueno, en este libro, bueno, hay muchos testimonios pues, de ese proceso. Y entonces aquí hay dos respuestas que da Elisa Jiménez a una. A veces se fundó en 1984, como vimos antes, ¿verdad? En 1985 le hicieron a Elisa Jiménez una entrevista que era famosa en el periódico nacional, que era un periódico que venía en papel, que era una entrevista que ocupaba toda la página. Y esa entrevista se llamaba Cara a Cara. La periodista que dirigía esa sesión se llamaba Miriam Flores. Entonces, para describir el funcionamiento de la asociación, ella nos explica, dice la periodista, hemos creado varios programas. Uno es educación sexual y concientización, porque aquí el tema de la toma de conciencia es fundamental. ABESA lo imparte desde hace un año en la UCB y es tanto para universitarios como para no universitarios. Consta de un taller de reflexión y un ciclo de información y difusión. Permite a la gente ubicarse y tomar decisiones. Por otra parte, está el programa de educación pre y postnatal que se da en la sede de ABESA y en el Centro de Orientación Familiar Materno Infantil de Petare en la Concepción Calama. Este programa nos permite contribuir a que la pareja asuma conscientemente los procesos de embarazo, parto, postparto, y se da en 4 semanas el curso 100 talleres. Y luego continúa. En este momento histórico, lo que sí constituía una absoluta novedad, dice la periodista, tanto en el país como en la trayectoria profesional, no se lo digo yo, de mi madre, fue el otro programa mencionado por ella en la entrevista. Además, tenemos el programa de atención a la mujer violada, que tiene otro nombre, ¿verdad? Con lo cual nos proponemos ayudar solidariamente a cualquier mujer que sea víctima de violación a través de orientación psicológica, legal y médica. Bueno. Entonces, esa fue la primera estructura de ABESA y estos fueron los primeros propósitos. Luego, a modo de cierre, voy a leer sobre esta misma entrevista este concepto de sexualidad que es base de lo que es ABESA y que es base de la concepción educativa que manejamos en ABESA. Las formas de expresión de sexualidad en nuestro país están influenciadas por la educación sexual básicamente negativa de la cual somos objetos todos. Pienso que la relación hombre-mujer está muy perturbada
por la transmisión de la idea de que existe una sexualidad femenina, No, no, quítase. una sexualidad femenina y otra masculina. Lo que caracteriza a la mujer, según este concepto, es la pasividad y la imposibilidad de disponer de su cuerpo. O sea que ya esas ideas, y de esas ideas viene rondando, ¿verdad? Desde que la fundación. Este segundo testimonio responde esta otra pregunta. ¿Por qué proponer la sexualidad como centro? Bueno, es que si todavía eso es así, imagínense cómo era eso en ese tiempo. La sexualidad entendida como un tema vinculado con lo político, con lo social, con lo histórico, con los derechos humanos, era una cosa impensable. La sexualidad era un tema de la vida privada de las personas. La violencia basada en género, la violencia machista, la violencia de género, la violencia sexual era un tema de la vida privada de las personas. Es de ese entonces acá que hemos ido avanzando en esta concepción que tenemos hoy en día, que es lo que está en los términos de lo que he leído, y es que estamos hablando de un tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué se propone a BESA? Transformar la construcción problematizada que como sociedad tenemos de la sexualidad. Sin tener claro que nosotros nos movemos, recibamos o no educación sexual formal, con una construcción problematizada de la sexualidad, porque también nos educa la televisión, porque también ahora las redes, porque también nos educa la cultura sin tener la intención de hacerlo, porque también nos educa por el concepto o la idea que nos dan de lo que es ser hombre o mujer. Esto es una huella que tenemos en esta cultura que nos problematiza con esto. Y esto es fundamental tenerlo claro, porque entonces la educación sexual que solo da información sin entender estos factores psicosociales e históricos es una educación sexual que tiene una trascendencia en la vida de las personas y de las comunidades. Con énfasis en que las mujeres nos apropiemos de nuestros cuerpos y de las decisiones vinculadas con nuestra sexualidad. Todo esto implica abordar el tema de la sexualidad desde la educación, los servicios y la investigación, por encima de todo, y desde una visión de derechos humanos, de desarrollo y de políticas de Estado. Fíjense que vamos entonces ampliando este concepto de la cosa íntima, secreta, a políticas de Estado. Esto ha sido un proceso que hemos tenido una vez. Por supuesto que esto no ha sido a desarrollo. ABESA forma parte de un movimiento social amplio que está sucediendo, yo diría que en todo el mundo. Por ahí dicen que la única revolución verdaderamente pacífica que ha habido ha sido la revolución de las mujeres. Y bueno, yo sí creo que esto ha sido una revolución en el pensamiento de la humanidad y que estamos todavía construyendo. Pasemos a la próxima. Ok, entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que mencionan esta trayectoria. ABESA ha desarrollado una línea de acción en el campo de la promoción de cambios legislativos y políticas públicas para la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. Fíjense que ya estamos hablando entonces de derechos. Esto está dentro de la agenda ciudadana, tanto individualmente, así como desde estas redes sociales que integra ABESA, pues, ¿no? Ha mantenido una activa participación en diversas iniciativas destinadas a este reconocimiento. O sea que ha habido unas transformaciones políticas y sociales que están en nosotros. Por cierto, que hacer las leyes y participar en ellas y que se aprueben es solo una parte. Nosotros tenemos en Venezuela una realidad que es que tenemos un marco legal. Aquí hicimos una investigación hace un tiempo bastante completa en el proyecto. Tenemos un marco legal bastante aceptable en este tema, perfectible y mejorable, pero bastante aceptable, aprobado, pero que no se cumple. La brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad es muy grande. Pero, bueno, es importante saber que son leyes que están establecidas y que tenemos que defenderlas. Y ahí entra el tema de la educación
¿Cuáles son los reconocimientos que hemos movido con esas actividades de cabildeo, de lobby, de promoción? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. No son un factor de la vida privada de las personas, no son un tema individual, son derechos humanos. Y el primer derecho humano, y el que todos reconocemos, es el derecho a la vida. Y ahí podemos ver muy claramente cómo tiene que ver la sexualidad con el derecho a la vida. Bueno, nada más hay que ver los índices de mortalidad materna, nada más hay que ver los índices de femicidio. O sea, estas cosas ocurren por una concepción de la sexualidad que nos divide en géneros, asignándonos unos roles totalmente establecidos y a veces arbitrarios, y donde se le asigna a las mujeres un tipo de participación en estos derechos y a los hombres. Y ahora, recientemente ha aparecido afortunadamente también este tema de que los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos también atañen a la población sexodiversa, con todo el universo de variedad que hay en esta población, porque sencillamente son derechos humanos. Entonces, los crímenes de odio, ¿verdad? Es un atentado contra el derecho a la vida de las personas que viven, que tienen una orientación sexual o una identidad de género diversa. Un tema de justicia social y de justicia política que nosotros tenemos que tener claro que es esto, desde ahí tenemos que la promoción de la salud sexual y reproductiva, la atención a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente. La población adolescente ha estado bastante huérfana de acompañamiento para precisamente evitar los riesgos que tienen en relación al ejercicio de su sexualidad, porque se supone que, bueno, que no tienen por qué hablar de eso porque son adolescentes, pero no hablan de eso, pero sí tienen vida sexual activa. Y bueno, y el problema del embarazo adolescente en Venezuela, en términos de cifra, es bastante alarmante. Es el país con el más alto índice de embarazo adolescente de Sudamérica y el tercero de toda América, ¿no? La prevención de infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida. Este es un tema que trabajamos sobre todo desde el punto de vista de formación e información, pero tenemos excelente vínculo con organizaciones que trabajan en este tema desde los otros puntos de vista y hemos desarrollado trabajos juntos. La promoción y protección de los derechos humanos de la mujer y la integración desde una perspectiva de género en los programas y políticas gubernamentales. Vamos a la otra. Bueno, otras antecedentes. Creamos el primer centro de atención a víctimas de violencia sexual en el país y es de referencia obligatoria a nivel regional y nacional a la hora de abordar el tema de violencia sexual. En este servicio, durante su funcionamiento, han sido atendidas más de 16.000 víctimas y sus familias. Por cierto, esas historias están aquí, ya las logramos digitalizar, estamos en la idea, en la búsqueda de los recursos para sistematizar esa información, que bueno, que ya es prácticamente historia de Venezuela en el área de derechos humanos de las personas a una vida libre de violencia. Todos los datos que están ahí con los que vamos a procesar, nos van a dar mucha información. Y hemos capacitado a más de 5.000 profesionales en distintas áreas de atención legal, médica y social en casos de violencia sexual. Pasemos a la otra. Formamos entre 1994 y 1995 el primer grupo de voluntariado de promotores de la salud sexual y reproductiva adolescente, avanzada juvenil, 200 jóvenes capacitados para promover la salud sexual y reproductiva entre pares, utilizando herramientas producidas por estos niños jóvenes. Hemos consolidado metodologías y estrategias educativas validadas en el tiempo que han demostrado su eficacia para desarrollar la capacidad técnica de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales beneficiarias en cuanto a la adaptación y diseño de programas no formales de educación sexual, cuyas evaluaciones de impacto
han iniciado su incidencia en la reducción de problemáticas asociadas con la salud sexual y reproductiva. Aquí puse las trayectorias sobre todo en el campo educativo, que es el que me parece que con el que hay que empezar si vamos a hacer una historia, ¿no? Porque en cualquier actividad humana nosotros tenemos que incluir la sexualidad como parte de lo que analizamos. Aquí que quería resaltar este programa que hicimos de promotores. Muchos de estos promotores, se llamó Avesa Juvenil. Esos promotores de Avesa Juvenil, ellos son mis amigos y amigas personales, y yo los llamo Avesa Senil porque ya están en sus 40. Y la mayoría de ellos están trabajando en estos temas, algunos activamente y otros, bueno, han incorporado el tema. Recuerdo uno de estos promotores que me conseguí en la calle y salió pues con mucho cariño, y entonces me dijo que él trabajaba en recursos humanos en una empresa y que tenía perfectamente presente que hubiera equidad de género, que hacía recomendaciones en relación a los tiempos de permiso de prenatal y postnatal. O sea, todo esto ha sido un área de influencia y de movimiento que se ha dado en la sociedad toda. No solo por Avesa, muchas organizaciones han estado haciendo eso. Pero esta es una comprensión distinta a la educación sexual que se limita a informar, sin incorporar la dimensión de derechos humanos, la dimensión política, la dimensión histórica, y bueno, la relevancia de esto para transformar características de nuestra cultura que conducen a injusticia y a sufrimiento. Nada más hay que ver los índices de embarazo adolescente, nada más hay que ver los índices de abuso sexual infantil juvenil, nada más hay que ver bueno, lo que está pasando ahorita con la menstruación, que no hay toallas sanitarias, que las toallas sanitarias son caras, que las mujeres tienen que dejar a su trabajo cuando tienen la menstruación porque no tienen cómo protegerse en la calle, porque la mayoría de las mujeres trabajan en el mercado informal, las niñas dejan de ir a la escuela. O sea, quiero ilustrar cómo la sexualidad tiene que ver con la vida permanentemente y todo el tiempo, y cómo tiene que ver con los derechos. Eso es lo fundamental de Avesa y su trayectoria. Entonces, bueno, aquí me voy a parar. Esto sería como la segunda parte de este proceso. Era necesario hacer un paseo por la dimensión histórica de esta organización, porque yo creo que eso es muy importante para nosotros como individuos, saber de qué familia venimos, de dónde son estas ideas. No hablo en sexualidad, sino que conocer la historia es algo que nos enriquece y nos amplía y nos da la posibilidad de profundizar en el presente y de comprender de dónde venimos y decidir conscientemente para dónde queremos seguir. Nosotros llamamos en este tiempo educación sexual alternativa, mi mamá, digamos, editoriza, le llamamos educación sexual alternativa, porque en ese tiempo había eh, como dos formas de educación sexual, una muy incipiente y otra que tenía siglos. Ahorita vamos a ver que en educación sexual se habla de que hay tendencias, ¿verdad? Y hay una tendencia que la llamamos, solamente voy a mencionar moralista. Esta es una tendencia que está centrada en que se conserven ciertos valores de la cultura machista que son la base de las inequidades de las que estamos hablando. Bueno, que consideran que, bueno, ciertas visiones de lo que es ser mujer y ser hombre son lo que son y deberían ser siempre así, y es de la manera que la sociedad está ordenada, y no hay otra. Eso se llama la tendencia moralista. Y esa tendencia, bueno, la representan grupos muy poderosos en la sociedad, que son grupos religiosos. La mayoría de las religiones son patriarcales y estos valores están allí implicados en todo
Entonces, y bueno, eso son cosas que las recibimos en la educación desde que estamos chiquitos, porque cuando no nos hablan, nos educan también, o cuando nos dicen que esas partes son feas, nos educan también, o cuando estamos en la familia y vemos cómo se dividen los roles y el papá llega a trabajar y se sienta a ver televisión y la mamá que también llega de trabajar se ocupa de lavar los platos, de hacer la comida para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría poner muchos ejemplos de la vida de todos nosotros. Estamos perpetuando una visión de la sexualidad que es una visión que es machista o patriarcal y que genera una injusticia. Entonces, educación sexual alternativa fue el nombre que en ese momento se consiguió para decir, esta es la alternativa a esta educación sexual moralista. Que no necesariamente se da en los salones, que no necesariamente es que un profesor se sienta a decir estas cosas. Se da en todos los agentes socializadores y a veces la reproducimos todos y todas, aunque tengamos 40 años en la mesa y más de 60 años de edad, sin darnos cuenta porque es parte de una cultura que estamos empezando a cuestionar para transformar. Entonces, educación sexual alternativa es como como así lo llamamos en la mesa en ese momento, es una propuesta que es alternativa a esta educación sexual moralista que venimos recibiendo sin saber qué era educación sexual o pensando que eso no es educación sexual, porque educación sexual es solo la fisiología de la sexualidad humana, y saber cómo se hacen los niños, cómo se paren, está ahora expresada de varias maneras. Bueno, nosotros también la llamamos en la vez aquí educación sexual comunitaria. Entonces, un primer intento para decir, bueno, eso lo puede aprender cualquier persona. Solo con pasar con este proceso de toma de conciencia, ya esta persona va a empezar a educar desde el lugar donde esté, en su propia casa, con sus hijos. A lo mejor es un ingeniero, a lo mejor es un astronauta, pero si ese astronauta en su casa, cuando llega y pregunta y se turna con su esposa para lavar los platos, está dando una educación sexual alternativa. También se le ha llamado educación sexual integral, también se le ha llamado educación afectiva sexual. Todas son formas que más o menos expresan lo mismo, que entienden a la sexualidad como la vida nos manda hasta hoy, como un tema integral, un tema que tiene que ver con los derechos humanos, con un tema que no está necesariamente determinado por factores biológicos y que los factores biológicos también están impregnados de una visión cultural machista muchas veces. Y pues si no, una lógica tiene desde el punto de vista biológico mutilarle el criterio a millones de mujeres africanas. Eso es un tema donde vemos que es un tema cultural, no tiene que ver con la vida. En un libro no fue un libro, fue un folleto que escribió Luisa Jiménez, que lo van a tener ustedes entre el material bibliográfico que vamos a trabajar, y por cierto también la biografía, porque la tengo en PDF. Este folleto que tenemos se llama Reflexiones en torno a la sexualidad y a la educación sexual. Aquí se resume de alguna manera todo lo que he ido comentando. Como ocurre la socialización de la sexualidad, cómo aprendemos a expresarla, es el objetivo que orienta nuestro trabajo de reflexión. Tomar conciencia del papel que jugamos como objeto y sujeto de la educación sexual es la meta a alcanzar. Todos y todas y todos nosotros somos educadores sexuales y somos objeto de la educación sexual. Entonces, es fundamental tomar conciencia de que eso es así para uno decidir cuál tipo de educación sexual quiere uno aportar a su comunidad, ya sea esta la familia, ya sea esta la escuela, ya sea el condominio, ya sea lo que sea. O sea, hay condominios, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza
donde a los muchachitos adolescentes que están, bueno, en su etapa de, de cortejo, y bueno, entonces bueno, está prohibido que los adolescentes se sienten y que se toquen o que le agarren la mano o que se... Hay que ver de dónde viene eso y para qué, ¿no? Hmm, aquí me dicen que se oye muy bajo el audio. No sé si será una cosa de mi voz, que a veces tiendo a bajar la voz. Si es así, por favor, les pido que me lo avisen. Voy a hablar un poquito más duro y por favor me gustaría por el chat saber si lo escuchan mejor. En nuestros talleres de reflexión partimos de la propia experiencia de los participantes. No es que nos sentamos con una lámina a dar nombres y a describir lo que nosotros creemos que son las cosas porque eso es dogmatizar, eso no es educar. Entonces, partimos de la experiencia de los participantes. Siempre cómo ha sido para ustedes, cómo lo ven ustedes, qué ha pasado con esto y cómo estas cosas que empezamos a ver cuando empezamos a analizar críticamente la educación sexual que hemos recibido, porque todos y todas hemos recibido educación sexual, ver esto de manera crítica nos va a dar las alternativas que nosotros mismos y nosotros podemos construir para transformar esa realidad. Y quiero decir aquí, no hace falta que el gobierno decida actuar. Nosotros lo podemos hacer en la comunidad que esté cerca de nosotros. Por eso, en el diplomado aceptamos a cualquier profesional que necesitamos es que sea de nivel universitario, y eso sobre todo porque los diplomados en general como norma tienen esa norma. Pero es importante saber que en todos los contextos esto es fundamental. Y por ejemplo, que es muy grave que en Venezuela, en las escuelas de medicina no se trabajan estos temas, en las escuelas de psicología no se trabajan estos temas, en las escuelas de trabajo social, de psicología, ¿ok? Esto es una cosa porque nosotros podemos hacer política. Digamos, presionar en nuestras escuelas, generar alternativas. Este diplomado, por cierto, tiene como esa idea a la larga. Tener un diplomado, validarlo, legitimarlo e ir buscando la manera de incorporarlo a alguna, aunque ya tenemos un convenio con la Universidad Pedagógica, a otras, donde, bueno, si no se puede meter en el pensum, entonces que sea dentro de actividades que los estudiantes puedan escoger dentro de sus centros de estudio. Cientos de hombres y mujeres se han preguntado sobre la sexualidad, su represión, su práctica, sobre su papel en la educación sexual. ¿Sí? Y sobre la alternativa posible. Entonces, la alternativa la construimos nosotras mismas. Aquí en Avesa siempre lo digo cuando me preguntan, porque nosotras hemos pasado por épocas donde hemos tenido un equipo profesional de 15 profesionales y de ahí hemos pasado a 2 y siempre digo, porque si me sacan por la puerta, entro por la ventana. Y eso no es un tema de fuerza, eso es un tema de creatividad, porque a donde quiera que uno vaya, las personas necesitan hablar de este asunto, necesitan hacerse cargo, porque los problemas que estamos viviendo en este ámbito de salud y de justicia son muy grandes. Entonces, la educación sexual moralista está centrada sobre todo en refrenar, contener, y eso es exactamente lo que ocurre con la sexualidad. Vamos aprendiendo, yo he dado clases, yo he trabajado con niños desde maternal, y yo recuerdo la sorpresa que significó para mí hace muchos años, porque yo daba era expresión corporal, yo en un tiempo hice expresión corporal y danza y tal.
Eso fue como mi primer oficio. Pero como yo me eduqué con mi mamá, yo quería como incluir cosas en ese trabajo vinculadas a lo que un niño o una niña maternal de 2 o 3 años creo. Entonces, bueno, hacíamos círculos con los brazos, círculos con los hombros, círculos con el cuello. Y cuando yo les decía, vamos a hacer círculos con la cadera, esos niños y niñas que tenían 2 años, 2 años y medio, se morían de la risa. Ya a esa edad hay suficiente lectura de la región de la cadera, que es donde están los genitales, como una parte que da risa moverla o que da risa mencionarla. Entonces, bueno, esto es como interesante también empezar a abrir los ojos, nuestras lupas para ver dónde están estas contradicciones en todas nuestras actividades. Luego sigue ella. Aprendemos a lo largo de nuestra vida a diferenciar en nuestro cuerpo los órganos que lo representan. Aprendemos que esas partes se ocultan, no se tocan, no se nombran o se nombran en voz baja, usando nombres jocosos y ridículos, diminutivos que harán menos difícil mencionar. Entonces, bueno, hay tantos nombres para la vulva que nadie sabe que la vulva se llama vulva. O actualmente la mayoría de la gente sigue confundiendo vulva con vagina. Y son dos cosas distintas. Y esto nos pasa siendo adultos viejos a veces. Entonces, si nosotros no conocemos la estructura de nuestro cuerpo, ¿cómo podemos empoderarnos con nuestra sexualidad? Y si no podemos ni nombrar, porque no tienen nombre, sentimos, o no nos enseñan los nombres, ¿no? Sentimos que las expresiones que tienen que ver con nuestros deseos, emociones y fantasías sexuales nos resultan molestosas, son motivo de conflictos, de culpa y de inhibiciones y de falsedades y de mentiras. Yo doy clases en la Universidad de la Escuela de Psicología en una materia electiva, que eso lo hago como profesora invitada, y la clase que vimos hace 2 clases era la menstruación, que todo el mundo dice, no, pero la menstruación no hay rollo, la menstruación no hay rollo, la menstruación no hay rollo, todavía en el 2021, para hacer promociones de toallas sanitarias en las redes y en la televisión, la sangre de la mujer es azul, todavía las muchachas están aterrorizadas con que se les manche un milímetro la ropa, porque esa sangre da vergüenza, porque da vergüenza un proceso natural entre que tenemos las mujeres. Entonces, hay que hacer un trabajo para que estas cosas se transformen, porque esta inhibición marca nuestra vida y la marca nuestra vida. Aprendemos que la sexualidad solo es buena cuando es parte de los deberes matrimoniales. Entonces, ahí incluso pasamos al otro lado. Estamos casadas o casados, no nos sentimos bien sexualmente, no nos sentimos enamorados, no nos sentimos que esa pareja está funcionando, pero como hay el deber de que estamos casados y esto pues, forma parte del código, entonces a veces incómodos, pasamos por experiencias de relaciones sexuales que no son satisfactorias. Aprendemos a inhibir, a reprimir todo lo que sea clasificado como sexual. Pasemos a la próxima. Entonces, yo quise poner esta lámina porque nosotros decimos con mucha facilidad, es que la sexualidad es un tabú. Y uno le pregunta, bueno, un tabú que bueno, que es algo prohibido. Como que si eso fuera, como decimos aquí en Venezuela, una manguana. Pues yo busqué la palabra tabú en 2 diccionarios, en el de la Real Academia y en el de Oxford. En la de la Real Academia dice prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos, supersticioso o social. Y la segunda definición, que es la de Oxford, dice prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social y psicológico. Quise incluir la de Oxford porque
que habla de los colores. Sí, el tabú que te prohíbe la religión, ¿no? Las religiones prohíben algo, pero eso no es así que esto es, no, yo voy a cambiar eso, ¿no? Si tú has aprendido toda la vida con un mandato cultural importante, no sé, con todo respeto, cualquier norma religiosa, que por cierto las normas religiosas muchas vienen de buscar una manera de compensar alguna cosa que estaba sucediendo en aquella cultura, que quienes tenían más autoridad eran los sacerdotes, los padres, porque eran sociedades todas patriarcales. Entonces, bueno, los judíos tienen, hasta donde yo sé, prohibición de comer cierto o todo tipo de carne en cerdo. Y entonces ese tabú se quita como que dice, no, yo voy a dejar de eso, no, tú no eres capaz de comer carne de cerdo, porque eso está en el cuerpo, porque eso está tallado y porque con lo que has sido educado bajo la amenaza del castigo frente a él. Y eso lo vivimos todas y todos bueno, a nivel psicológico. Entonces, cuando decimos que hay un trauma, un tabú, no estamos hablando de una tontería. Yo tengo un trauma porque yo cuando estaba en quinto grado, me manché el uniforme, y cuando salí todos me hicieron una rueda y me empezaron a maltratar. Bueno, quiero ahorita con el ejemplo de una película que se llama Carrie, que empieza así. Ella se está bañando en la ducha con las otras niñas, son muchachas de bachillerato, empezando bachillerato. A ella le viene la menstruación, estando ahí. Ella tiene una mamá muy represiva, no sabe lo que le está pasando y empieza a pegar gritos, y las otras cuando se dan cuenta que ella está tan asustada con eso, lo que hacen es sacar las toallas sanitarias y tirarse, las que están en los pensadores en van a tirársela, burlársela, eso es un trauma de chachán, ¿no? Estoy poniendo unos ejemplos que nos acerquen a lo que necesitamos, porque todos hemos tenido a estas marcas que ha dejado la fiscalía. Esto si después se habla y se hace consciente y se empieza a trabajar sobre eso, bueno, a lo mejor este impacto que esto puede haber tenido, que nos hace no sentirnos bien, o no tener un buen funcionamiento, o sentirnos cómodos, sentirnos plenos, claro que se puede lograr. Pero no menospreciemos la palabra tabú. La sexualidad sí es un tabú, pero es decir que nos talla la psique y nos talla el cuerpo. Pasemos a la próxima. Entonces decía que hay tendencias. Esas las vamos a ver todas en detalle en el diplomado, porque la idea es que precisamente quienes participen en el diplomado se vayan con toda la información que sustenta esta propuesta. Entonces dice así, el tema de la educación sexual ciertamente es un tema polémico, eso no lo podemos negar. Acabamos de tener aquí una polémica en Venezuela por los distintos puntos de vista en cuanto al contenido y objetivo van a depender, entre otras cosas, de la visión que tengamos del ser humano, del lugar que le demos a la sexualidad y a las relaciones sexuales en nuestras vidas, y de lo que entendamos y creamos sobre los roles de género, y de si creemos o no que los jóvenes tienen o no deben. Yo también diría que los niños, según las niñas. Según la categorización de Albert, la educación sexual puede ubicarse varias corrientes o tendencias. Y aquí vamos a hablar de estas dos específicamente, que son las que ya se los conté como en el relato anecdótico. Bueno, ¿por qué decíamos en la mesa que éramos una educación sexual alternativa? Porque éramos una educación sexual alternativa a esta educación moralista, que es una educación que nos problematiza con el tema. Al punto que a veces ni podemos pensar en eso, ni podemos razonar, ni podemos ver criticar. Entonces, con la tendencia moralista, ¿qué dice? Tiene como finalidad la preservación y defensa de valores dogmáticamente asumidos, como la castidad, la virginidad y pureza,
entre comillas, utiliza estrategias educativas y propuestas metodológicas de dogma, de dogmatización, como, aquí dice, como imposición de patrones según lo que se ha establecido como comportamiento sano y saludable es lo que es, sin posibilidad de discusión o cuestionamiento, y la exacerbación de los riesgos de las relaciones sexuales para tenerse. Solamente se habla de sexualidad para asustar. Solamente se habla de sexualidad y no se habla. Hay un trabajo muy interesante sobre cómo le hablan los padres y las madres a los hijos que le quieren hablar, quieren ayudarles. Es el clave o de advertencia o de amenaza. Y eso es una educación sexual que yo la he llamado cuidado con una vaina. Cuidado con una vaina y no sabemos cuál, ni cómo funciona y qué tengo que hacer para tener cuidado. Y esto no es porque los padres o las madres o quienes sean educadores sexuales en ese momento nos quieran hacer daño, sino porque vienen de esa cultura y bueno, la reproducen con la mejor intención. Ahora, la dialógica concientizadora propone el diálogo y la reflexión crítica como herramientas fundamentales para elevar los niveles de conciencia, de manera de contribuir al ejercicio pleno, placentero y responsable de la sexualidad. Cada quien con sus creencias, incluso religiosas, y usted, por creencias religiosas, está convencida de que lo mejor para usted es llegar al matrimonio, usted está en todo su derecho, pero es interesante que sea a partir de una decisión consciente. Y si piensa lo contrario, entonces también tiene que analizar ese asunto, porque hacer ese asunto sintiendo que uno está transgrediendo la norma, no nos deja vivir con plenitud. Pongo ejemplos que quizás casi todas hemos vivido. Casi todos he visto, me doy cuenta que femenino por razones obvias, pero también para los muchachos hay cosas de ese tipo. Yo no me siento maduro para tener relaciones sexuales en este momento, me da pena, no me llama la atención, pero yo tengo que fingir que no, que sí, que estoy dispuesto. Yo tengo que seguirle la corriente a las muchachas que se me acercan, que me quieren seducir, porque si yo les digo, bueno, mira, yo no estoy interesado, a mí me cae de todo, ¿no? Se me salió la cédula, pero con vigor, a mí me cae usted. Es decir, yo quedo rayado, para hablar de cómo se dice. Parte del principio de que la sexualidad está más allá de la genitalidad. Y hemos hablado de todos los ejemplos hombres, no tiene nada que ver con la mentalidad. Y tiene repercusiones en los distintos ámbitos del acontecer humano, desde lo más íntimo y privado a lo más público y social. Considera la educación sexual en el marco de los derechos humanos y más específicamente los derechos sexuales y reproductivos que están consagrados en tratados internacionales y que están reflejados en las leyes venezolanas. Los derechos sexuales y reproductivos no son como un decálogo que sale número uno, o sea, los derechos se entretejen, aparecen en los sistemas legales de los países, en distintos instrumentos legales, en distintas leyes, y en Venezuela los derechos sexuales y reproductivos están consagrados. Esto lo veremos en el diplomado, en qué leyes, qué derechos. Ahora, ya lo dije cuando empecé, que estén establecidos como un marco legal y que estos derechos en Venezuela tengan esa validez, no quiere decir que se cumplan, porque tiene que haber una voluntad política para que se cumplan. Hay países donde dentro del marco legal no hay derechos sexuales y reproductivos. En Uganda, ser homosexual está condenado con pena de muerte. Es otra cultura y hay que ver entonces en cada caso porque los derechos humanos son universales, son para todos los demás. Pasemos a la próxima.
Entonces, aquí entramos en materia. Me pregunto, les pregunto, quisieran ustedes, vamos a pasar para atrás otra vez, Betty, quisieran ustedes hacer comentarios y preguntas de lo que hemos hablado hasta ahorita, que es, bueno, la trayectoria, los conceptos y el abordaje que vamos a hacer en el diplomado sobre educación sexual alternativa, o prefieren que termine de dar toda la información, aquí viene más información fáctica del diplomado y hacer las preguntas al final. Me gustaría leer 2 o 3 comentarios o como fuera por el chat de qué les parece más idóneo, cómo se sienten más cómodos y entonces lo que ustedes digan hacer. En el chat, Mercedes, tienes dos comentarios, bueno, una pregunta y un comentario. No sé si quieres que lo miremos en Sí, este sí. momento. Ok, Mientras va pensando qué me van a decir de si le ir ahorita a ver. vale. Ok, hay una pregunta que dice, algunas compañeras docentes les preocupa conversar sobre educación sexual por tener problemas con la familia. ¿Qué les recomiendas? Sí, bueno, yo creo que eso es como un, depende de cómo nosotros abordemos estas cosas. Por lo menos mi experiencia de muchísimos años es que en todos los talleres que hemos dado para adolescentes y actividades que hemos hecho para niños y niñas, la actitud de la mamá y los papás de los representantes es de agradecimiento. Porque en realidad todo el mundo está preocupado por lo que pasa con los chamos y todos están en la situación de no saben cómo abordarlo. Entonces, bueno, hay que hacerlo de una manera que involucre, en un tiempo que nosotros empezamos a hacer unas actividades con niños, pasamos una pequeña circular explicando, como lo estoy explicando ahorita, a lo mejor que vamos a hablar, por ejemplo, específicamente del tema de la menstruación, para decir algo, y que lo vamos a hacer por estas razones. Y bueno, también se pueden hacer reuniones con los representantes, mandar un material de manera que el prejuicio se mueva un poco, porque a veces hay prejuicio, pero también hay preocupación, y si la escuela asume este tema, como está en la ley, por cierto, pero que no se cumple, con seriedad y con fundamento, los papás y las mamás están generalmente agradecidos. Eso que yo llamé de hableza senil, bueno, me acuerdo, me voy a contar, me acuerdo, uno de ellos, todos se han casado viejos, ninguno tuvo hijos ni en la adolescencia ni en la juventud. Yo decía como que se me pasó la mano con estos muchachos. Todos los hijos son planificados. Entonces, uno de ellos que se casó recientemente, pero ya era una persona de más de 35 años, su mamá, que me invitaron a una reunión previa, tú sabes, esas que se hacen antes del matrimonio, se me acercó y me dijo, hicimos un excelente trabajo. Yo no la conocía, sino de que era la mamá de su. Entonces, eso es una cosa a la que hay que ponerle cuidado para que no precisamente quede claro, que haya comunicación. Esa es una y la otra. Ok, muy bien. Tienes un comentario y otro comentario, aunque hay dos personas que prefieren que al final, pero te las voy a leer. Dice, hoy en día hay más apertura para hablar de sexualidad de forma explícita en canciones o películas, por ejemplo. Sin embargo, sigue existiendo un doble discurso. Y luego, que está enlazado con lo que está comentando y de la pregunta anterior, dice, es muy diciente que en esta misma clase no vea mucha participación masculina. He vivido en ámbitos educativos la dificultad con los docentes que no se sienten capacitados para hablar de ESI a sus estudiantes o hablar de ESI desde preescolar. Es urgentísimo la capacitación a todos los niveles, en la línea de generar y multiplicar experiencias formativas a lo largo de todo el país. Gracias por la pregunta, estoy muy de acuerdo con los comentarios, pero hay muchas canciones, hay mucha moda, pero esto es como otra manera de sexualidad problematizada, porque esto es, yo ando en esta porque es pero al final, muchas veces esas canciones son tremendamente machistas y violentas. Hay que oír las letras del reggaetón.
Entonces, precisamente la escuela tendría que tener un papel en, ¿verdad?, analizar estas cosas. Yo decía en un taller que di para Fe y Alegría que tenía mucha preocupación con el reggaetón, pero no le tengas miedo, no la prohíban. Pónganlos a escuchar, pónganlos a analizar, y denle la alternativa, porque el reggaetón tiene una música muy sabrosa, eso no lo podemos negar. Entonces, pónganlos en el reto de crear letras distintas con esa misma música. Y así se puede hacer con las películas, y así se puede hacer con la literatura, así se puede, y son recursos extraordinarios para trabajar en esto. Sí, lamentablemente, en el tema de género se ha creído que este es un tema de mujeres, pero yo sí creo que los hombres también, porque hay una cosa como que cultural, como que los hombres nacieron sabidos y que los hombres saben cómo es la vida sexual y cómo desempeñarla porque son hombres, y eso es mentira. Los consultorios de personas que trabajan con disfunciones sexuales o con mujeres insatisfechas están llenos porque los hombres no saben cómo funciona la sexualidad masculina y femenina. Y tampoco han reflexionado sobre la masculina, que es una sexualidad muy genitalizada. A los hombres se les educa para una educación, para una educación sexual estrictamente genital, no se les permite aproximarse a otras formas eróticas que no necesariamente son el coito, y a las mujeres nos educan para decirnos que la vulva y la vagina y los genitales no se deben conocer, no se deben tocar, no se debe saber, y entonces somos unas románticas nada más. Entonces, también estamos al son de cómo nos determinen este, eh, por una cosa que sin ningún fundamento. No sé si se me escapa otra de las, eran tres, no sé. Bueno, podemos continuar, ahora que vas a Okay, hablar del diplomado, y al final te leo las que estén allí. sí. Se siguen quejando de mí, pero mi voz no es porque estoy hablando durísimo. No he leído más comentarios sobre tu voz, creo que Acabo subiste de ver bastante uno, el volumen. a lo mejor uno viejo que, ok. Los objetivos generales, que son los que voy a mencionar nada más, porque si no se nos va aquí. Contribuir en la formación de docentes profesionales de la salud, gerentes sociales y líderes comunitarios que aspiren a formarse integralmente para ser agentes promotores de la educación sexual alternativa en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, en particular niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad, sin distinción de etnia, orientación sexual e identidad de género. O sea, bueno, creo que está bien claro, ¿no? En el diplomado vamos a trabajar con todo, con el ciclo humano, con todas las edades. Eso va a ser un eje transversal. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, y personas. A mí no me gusta decir de la tercera edad. Yo creo que hay que hablar de vejez, pero ya lo veremos en el diplomado. Pasemos al otro objetivo: ofrecer espacios de formación en educación sexual alternativa y derechos sexuales y reproductivos dirigidos a la población infantil, adolescente y juvenil, con valores y actitudes que les permitan comprender e interpretar la sexualidad de una manera sana, positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad. Porque tampoco, como puse el ejemplo cuando hablé antes, no estamos tampoco para imponerle a los otros. Los otros se enmarcan. Me viene a la cabeza un estudiante que tuve en esa materia educativa que era evangélico y bastante comprometido con la iglesia evangélica. Él ponía su punto de vista, yo daba para que hablaran los otros estudiantes, hablaba yo, y en algún momento que yo pregunté, bueno, ¿y esto hasta ahora para qué les ha servido? Él dijo, a mí me ha servido
para saber que hay distintas maneras de ver la sexualidad y que todas son respetadas. Yo tengo la mía y soy evangélico y cumplo con esos preceptos. Eso es distinto a decir todos los que no ejercen la sexualidad como yo la he concebido o aprendido, entonces están fuera de la misma, ¿no? Y lo contrario es lo mismo. Ah, que tú, las que tú no te han iniciado, que eres quedado, un momentico, esto es cada quien con su cada cual. Y para eso tenemos que hacer este un tema de debate del que se quiere saber. Ok. Y que al mismo tiempo les ofrezca herramientas, son herramientas concretas para ejercer un ejercicio responsable de la sexualidad y vivir una vida libre de violencia o discriminación por razones de género o orientación sexual. Porque necesitan herramientas para eso. No es así como que yo tengo la voluntad y ya está. ¿Sí? Eso es bastante. Pero hay que formarse. Nosotros en Avesa hemos pasado la vida formando. Me incluyo. Hay temas que empezaron tuve que incorporar recientemente, porque son recientes. Y tuve que ponerme a estudiar, a discutir y a ver, bueno, cuáles son mis puntos de vista. Y lo otro, ofrecer una formación especializada a nivel escolar, preuniversitario y de cuarto nivel para contribuir a la promoción de la salud sexual y reproductiva y una vida libre de violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. En realidad lo que nosotros queremos decir es que este diplomado va a servir para trabajar con todas las etapas del ciclo de vida, los que trabajan en preescolar, los que trabajan en el maternal, los que trabajan en educación media, con sus hijos, grandes, etc. La tercera edad, etc. La vejez. Pasemos al otro. Bueno, entonces fíjense, quisimos hacer, hice mucho esfuerzo en eso, que fuera un diplomado lo más inclusivo posible y que se le hiciera, vamos a decir, lo más fácil, más accesible posible a los okay. Son 4 módulos. ¿Sí? No hay nada antes. Esa es la que viene. Becky. Esa es la que tienes allí después de objetivo Okay. general. No importa. Entonces, no lo organicé bien, pero quiero Ya adelantar va, que son... ¿quieres esta? Espérate, No, esta. es que podemos, ajá, es que exactamente. El, el diplomado todo dura 120 horas. Son 4 módulos de 30 horas pedagógicas cada uno. Y a esas horas pedagógicas hay que agregarle unas horas de trabajo de autoformación que van a hacer con sus propios compañeros, bueno, por vía, todo va a ser por vía internet. Yo hubiera querido que fuera presencial, podemos dejado abierto, pudiéramos pensar en alguna sesión presencial en algún momento. La idea es que sea la tecnología nos ayude, pero que no sea un aspecto imprescindible de este asunto. Entonces son 4 módulos. El módulo 1, educación sexual alternativa, conceptos, metodología pedagógica y estrategia. Ese dura 30 horas, como ya dije, 2 horas de clase semanal durante 4 semanas. Módulo 2, fisiología de la sexualidad humana desde una perspectiva feminista y perspectiva de género. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que dice la fisiología, la ciencia, pero lo vamos a hacer de manera crítica, porque la ciencia está bastante marcada también por la perspectiva de género. El módulo 3, abordaje de la violencia sexual con enfoque psicoeducativo. Básicamente violencia sexual. El tema de la violencia es muy amplio y nosotras nos hemos especializado en la violencia sexual. Somos de las pocas que nos hemos especializado en eso. Entonces, pues hablaremos de las otras formas de violencia, pero el enfoque
centrado va a ser en violencia sexual. Violencia sexual es violencia hacia adultos y abuso sexual, que es una forma de violencia sexual, es niños, niñas y adolescentes. Quiero decirles que el mismo fiscal de la Nación dio unas cifras del número de casos denunciados de enero a creo que es mayo de este año, y eran 7.400 denuncias. Denuncias, se calcula que por de casos de abuso sexual infantil juvenil. Denuncias, se calcula que por cada persona que denuncia hay 10 que no denuncian. Entonces, estamos hablando de una situación alarmante. Y bueno, aquí queremos centrar el tema de la violencia en violencia sexual. Bueno, y el módulo 4, que es un módulo más de orden práctico. Proyectos de intervención comunitaria de educación sexual alternativa en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una materia más tutorial. Los participantes van a escoger un proyecto para hacer una intervención educativa y van a pasar por estas 4 etapas que están aquí y nosotros vamos a acompañar. Pasamos a, entonces, esto suma 120 horas. Pasemos atrás o ahora, entonces que sí, este va mejor. Nos dice entonces, porque, bueno, pienso que a veces la gente empieza y que es, cada módulo es módulo y curso. O sea, tú puedes hacer el módulo 1 como curso y quedarte con el módulo 1 como curso. Tú puedes hacer el módulo 2 como curso y quedarte con el módulo 2 como curso. Para eso estamos en alianza con la Universidad Pedagógica Libertador, y las personas que hagan en forma de módulo o de curso van a recibir una acreditación de la universidad y van a recibir una acreditación conjunta con ACOS. Esto va a permitir que si yo no pude hacer el módulo 2 en la primera corte, pero yo quiero en algún momento lograr hacer el diplomado, yo me puedo meter en el módulo 2, ¿verdad? O sea, porque la idea es que esto siga rodando, esté allí la oferta. Y también va a permitir que la gente que lo quiera hacer como curso, lo haga como curso. Pero para obtener el diplomado, entonces hay cada curso o módulo será acreditado como curso independiente de otros, así que al terminar el curso obtendrá una constancia o diploma como cursante de ese curso en los casos de los módulos 1, 2 y 3, porque el 4 no entra en esta consideración. ¿Qué proyecto comunitario vas a hacer si no te has formado? Luego, el módulo 4 puede ser cursado por quienes han aprobado los módulos 2, 3 y 4. Cuando usted haya aprobado los 4 módulos, tiene la credencial de los 4 módulos como curso y la credencial del diplomado, que esa la va a dar, se va a dar a través de AVES. Quisimos también que fuera con una universidad, pero es demasiado costoso. Entonces no tiene sentido. Porque nosotros creo que tenemos trayectoria y legitimidad para aprobar un diplomado. El curso de esta primera corte es gratuito, el costo es gratuito. Ojalá que sea gratuito no significa que entonces me importa un dedo salirme y no hacerlo completo. Porque si es así, lo vamos a poner cobrándolo en el segundo módulo. Y estoy hablando en serio. Logramos que nos financien esta primera corte. Fue un lobby muy grande para conseguir eso. Tuvimos que hacer mucho cabildeo y las personas que van a hacer los cursos o como módulos tienen que tener en cuenta que si ustedes no colaboran con asistir y cumplir, este proyecto pues no va a tener éxito. Pasemos entonces a esta, la otra. Okay. Entonces, hay cosas que todavía no las tenemos totalmente definidas, porque eso también es parte
de la filosofía de la institución. Hacemos una estructura general, tenemos una bitácora, unos notes que ya los tenemos porque tenemos esa formación, pero nos vamos adaptando a las circunstancias. Y nosotros vivimos en Venezuela, no en Suecia. Quisiéramos que fuera Suecia, pero es Venezuela. Entonces en Venezuela tenemos que estar, hay unas cosas que tenemos muy claras, pero otras que no las puedo responder todavía, aunque puede ser que algunas que las pueda responder y no me las he hecho yo la pregunta, para eso estamos. Fecha de inicio, 5 de febrero del 2024. Este año 2024 vamos a dar los módulos 1 y 2. Acuérdense que cada módulo dura 8 semanas, es decir, 2 meses. Entonces, lo realista es pensar, y bueno, en el medio están las vacaciones escolares, está la Navidad, bueno, eso ya uno lo conoce. Hace mucho tiempo trabajando en el campo educativo. Entonces, está para 2 módulos anuales. Claro, es posible que en ese mismo año que se empieza el 1 y el 2, cuando empecemos el 2, empecemos otros del 1 y 2. Todo esto depende de cómo nos movemos con los financiamientos. Y también, entonces no se sabe si van a ser ya. Fecha de culminación, bueno, en el 2025. O sea, en 2 años habremos hecho los 4 módulos. Perfil de los participantes, docentes y otros profesionales interesados. Lo importante es que tengan título universitario, puede ser de matemática, de física, de letras, de la profesión que sea, porque como lo he dicho durante toda la conversación, en cualquier parte, en cualquier ámbito que trabajemos, la sexualidad tiene elevación. Si usted estudia letras, imagínense todas las cosas que podríamos generar de ahí, literatura vinculada con ese tipo, guías de estudio. Bueno, a mí se me alborota la cabeza pensando en toda la gama de posibilidades que tenemos con gente formándonos ahí. El costo es gratuito. Entonces, bueno, las credenciales que van a obtener, ya los dije, de la Universidad Pedagógica Libertador, como curso y junto con ABESA, y la acreditación de ABESA es la del diplomado. Yo estoy empezando a hacer unas gestiones para ver si podemos conseguir una acreditación de otra universidad. No voy a decir cuál ni nada, no, yo creo que lo que se dice es en PAVA, pero estoy tratando de que otra universidad avale el diplomado, pero la acreditación es de ABESA. Bueno, Está faltando lo del horario de clase, Mercedes. el horario de clase es de 5 a 7 los lunes. Nada de esto es absolutamente rígido. Podemos ir viendo, pero hasta ahora nos parece que el lunes es un buen día y que de 5 a 7 es una buena hora porque los que trabajan ya a esa hora podrán asistir. Eh, los módulos, cada módulo dura 30 horas pedagógicas, 2 semanas. Pero deben tomar en cuenta que además de las 30 horas pedagógicas, ustedes van a realizar semanalmente también actividades de investigación, a veces en grupo, a veces no lo sé porque estas cosas las vamos a ir considerando con sus compañeros, o sea, que son vamos a pensar como en 4 horas que vamos a dedicar cada semana, las 2 de asistencia y las otras que son de cosas que hay que hacer. No sé si son 15 semanas, hay que multiplicar 8 por 4, no son 15 semanas, son más. 8 por 4, soy pésimo en matemáticas y no sé cuánto es. Si alguien tiene la cuenta, me dice, y ese es el tiempo que va a durar en horas el diplomado. Y el tiempo que va a durar en el tiempo que se pueda, 32 horas. Gracias, Pedro. Y es en 2 años que lo vamos a hacer. Porque, bueno, es lo que eso yo. No sé si, bueno, el material bibliográfico es uno que en muchos casos vamos a poder proveer, y bueno, vamos a trabajar con muchos recursos que hay y aprender a buscar recursos en las redes que, les voy a decir, en las redes hay pornografía, pero para regalar horrible, todo, bueno, es un tema que vamos a ver en el diplomado.
pero la verdad es que así como hay pornografía, hay muchísima información buena y recursos buenos para trabajar el tema de la educación sexual si uno los busca. Entonces, aquí veo Viviana que dice, yo quiero con énfasis. Bueno, entonces, a lo concreto. Ahora vienen, bueno, aquí estoy muy agradecida, la verdad es que ha sido 46 personas que han asistido, ese es un número grande, y que habla del interés sobre este tema y la pertinencia del tema. Entonces, ahora el próximo paso va a ser, por las redes va a aparecer la invitación a los que quieren inscribirse. Entonces, van a hacer esa gestión acompañada de una documentación que necesitamos para validar su inscripción. Bien, Mercedes, en el chat tenemos algunos comentarios, algunos tienen que ver con lo que estuviste tratando sobre educación sexual alternativa y todo el tema de la formación moralista y la dialogía concientizadora, y nos quedaron allí unos comentarios. Está uno de Leonardo que dice, nosotros como Departamento de Desarrollo Social abordamos liceos para hablar de los derechos sexuales de las adolescentes, los adolescentes y salud sexual y reproductiva. El inconveniente viene cuando hablamos del uso del preservativo desde una perspectiva donde se deja claro que puede ser introducido dentro de los juegos eróticos. En relación a esto, a ver, espera, porque las otras creo que tienen que ver ya con, exacto, ya las otras tienen que ver con el diplomado como tal. Entonces, si quieres hacer un Ok, comentario. a ver, aquí también vamos a ver el tema como estratégico. ¿Ustedes se imaginan cómo era la cara de la gente cuando mi mamá decía, es que voy a crear una ONG? Primero, usted decía, ¿una ONG qué? Ella venía de un proceso como psicóloga en la maternidad Concepción Palacios, en un servicio que se llamaba de orientación familiar. Y bueno, ella ahí fue como involucrándose con estos temas, con otras mujeres en otros países que estaban abordando estos temas y empezaban las ONG en Latinoamérica. Entonces, primero éramos ONG y luego en ese tema. Bueno, yo recuerdo a su esposo, que era mi padrastro, que yo le quiero mucho, este murió y que yo le quiero mucho, que le decía, ¿cómo te llamas que tú haciendo ahí? O, era era increíble. Bueno, si hay obstáculos, si hay limitaciones en donde estamos trabajando, bueno, hay que buscar la manera de darle la vuelta. O a lo mejor hay que pensar que si es tan importante el tema que queremos incorporar y que cuando tenemos censura, como para salirnos y no hacer nada. O sea, aquí hay que flexibilizarnos nosotros también. Hay que, además, que aquí es muy importante partir de que la educación sexual integral está consagrado dentro de la ley venezolana, que no se cumple otra cosa, igual que la ley de por una vida libre de violencia. Eso está consagrado. Nosotros vamos a ver en el diplomado todos los documentos que hay, que dicen, yo tuve una alumna en un diplomado que hicimos, pero que era para adolescentes, promoción de la salud sexual reproductiva adolescente, que lo hicimos con el apoyo del Fondo de Población, lo hicimos en la Escuela de Gerencia Social y después en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, ya saben, empezó que no, que sí, que no, Venezuela, y no lo pudimos seguir haciendo. Pero esta alumna era de las que fue a la Escuela de Gerencia Social, era una profesora de Fe y Alegría, y ella estaba haciendo una maestría en educación a distancia en la Universidad Nacional Abierta. Cuando ella hizo la formación de ese diplomado, ella decidió que el tema que ella iba a trabajar era sexualidad. Cuando ella presentó su proyecto, el profesor le puso 01, porque eso no era un tema que se trabajara en esa universidad. Y ella vino llorando a decirme, Miguel, ¿tú te vas a quedar llorando? ¿Pero qué hago? Mira, aquí está la ley esta, aquí está la ley la otra, aquí está la ley. Tú le dices a él que eso es ley. Y que si él no respeta la ley, tú vas a denunciar que en esa universidad no se está respetando la ley. Pues lo hizo y sacó 20. Entonces,
A veces es como una lucha, a veces la asertividad es parte de lo que aprendemos a desarrollar cuando nos relacionamos con esto orgánicamente. Las otras preguntas. Bien, bueno, por allí la pregunta del costo, que ya se respondió que es gratuito. Hay una pregunta sobre los módulos serán a través de Zoom o cuál plataforma. Hasta ahora Zoom, pero yo soy del siglo pasado, a mitad del siglo pasado. Yo soy una maestra. Y yo cuando me preguntan, porque yo trabajo muchas cosas, bueno, yo soy básicamente maestra. Y para mi maestra es contacto con el otro. Entonces tiene que ser una plataforma que nos permita interactuar, porque yo creo que para una formación de este tipo, a lo mejor otras cosas que son más tecnológicas o más puntuales, pero de este tipo debe haber intercambio humano y cultural. Hasta ahora la que me parece mejor es Zoom. Si hay otra mejor, bueno, por cierto también ya dije, no estamos descartando que pueda haber una o dos reuniones de todo el grupo presencial. Ahorita me está pasando una cosa maravillosa. Yo di durante la pandemia, yo di una materia, ya lo dije, optativa en la escuela de psicología, se llama orientación psicoafectiva y sexualidad, y en la pandemia me llamaron que si yo podía dar esa materia, y claro, que dije que sí, porque así uno en su casa fastidiado viendo si iba a morir COVID o no, vamos a dar. Entonces, la primera fue por Blackboard, no me acuerdo, en una plataforma que nos prestaron aquí. Yo no la sabía manejar, tenía una asistente que era una jovencita que era la que me dio. Pero ya la segunda no pudimos hacerlo más porque a mí se me cayó el internet y entonces lo hicimos por Telegram con datos. Excelente. Bueno, ahora me está pasando que yo voy a la universidad a dar la materia y se me acercan una profesora, usted fue mi profesor, y yo estoy demasiado vieja, yo no me acuerdo nada de la cara de esta muchachita. Entonces me la dio por Telegram y muchas gracias porque yo tenía que venirla a conocer. Entonces, esa calidad, lo que nos dio la calidad para generar eso es lo que nos hace. Chévere. Por aquí pregunta Margarelín, ¿solo podrá participar personas con títulos universitarios? ¿No se aceptan bachilleres? No, no porque para diplomado se necesita tener. eh, Cuarto nivel. Ujú. Ahora, yo me quedé con esa pregunta, me voy a comprometer a preguntar y a pensarlo porque podría ser que pudieran entrar bachilleres a hacerlo como curso. Ok. Pero tengo que evaluarlo porque si tenemos mucha demanda, vamos a tener que escoger a un grupo de un tamaño. Entonces, eso van a tener que ver. Pero no se preocupen que nosotros estamos empezando. Esta escuela va a durar con ustedes participando, que son más de la generación de relevo, quién sabe, 40 años más, a lo mejor. Entonces, no se impacienten, que el tiempo en esto es Va. como de natural. Sí, la otra pregunta tiene que ver con la duración de cada módulo, 15 sesiones más o menos, y si son 2 horas, para que nos dé 30 No, no. son Cada 12 módulo son 8 semanas. claro. O sea, y entonces si son 16 horas, ¿verdad? Si son, ajá, Ujú, más o menos. luego, Ujú, sí. Entonces, no, son 30 horas por módulo, que ahí está, ujú, está sí. confundido, 30 horas por módulo. La Pero otra, perdón, quiero dime, insistir que no es nada más ir a la clase de Zoom. Hay unas actividades que semanalmente hay que hacer son prácticas. Ujú, y es en conexión con los otros estudiantes. Ajá. ok. Luego, sobre el link para registrarse, bueno, ya nosotros en enero estaremos enviando todo lo que es la modalidad para que puedan inscribirse y todo el proceso de registro. Bueno, hay gente que ya Me quiere, gustaría preguntarle a Satya si de eso no podemos empezar desde ahorita a dar o sea, las instrucciones para porque, no sé, Satya. ¿está aquí? A ver, Bueno, en todo caso estén atentos porque lo vamos mirando. Ujú. esta Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchan bien? ajá, que si hay la posibilidad de ir abriendo para los que ya están decididos y se quieren inscribir el proceso para optar.
¿Qué pasó? Ujú. Bueno, para que respondas. Vale, en el Fíjate. transcurso de Oye, cortado. esta semana van a estar recibiendo las personas que participaron en la clase. Ajá. Ok, ella tiene ese tema por donde está ubicada. Sí, Sí, Mercedes, mira, nos está quedando ya después de esta clase que estamos teniendo hoy, nos va quedando entonces hacer el envío del video, la promoción de esta clase, ahí preguntamos. instalar nosotros entonces para la plataforma, porque todo el proceso se va a llevar por aula virtual para que tengan entonces su planilla de inscripción. Vamos haciendo la promoción de tal manera que en enero tengamos ya la gente registrada, ¿sí? Y podamos ya darle play para el 5 de febrero. Ujú. Es importante que no se pongan nerviosos porque no es que dimos esta charla. ¿Tú sabes lo que Sí, yo me preparé para esta charla de magistral? No, aquí ya nos pusimos de acuerdo, entonces nos vamos a estar comunicando con ustedes al menos, que somos 44, para bueno, ir gestionando desde ahorita para los que están interesados. y nos vamos a estar comunicando con ustedes, bueno, y con otras personas que no pudieron ingresar hoy, que pidieron disculpas. Esto, y bueno, no vamos a hacer silencio porque queremos que estén en el diplomado. Leonardo nos comenta, es lamentable que no se pueda ingresar como bachiller, porque en mi caso llevo años en desarrollo social junto a mi equipo, estamos cursando trabajo social, pero no tenemos título aún, sin embargo hacemos el trabajo día a día. Y aquí, Leonardo, creo que vale el comentario de Mercedes, que bueno, que vamos a hacer también la evaluación de esto, ¿no? Y la consideración de esto. Sí. Bueno, Ay, ajá, ¿hay más? sí, bueno, nada, por debemos estar pendientes, lo que estamos respondiendo, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, ¿sí? En el transcurso de esta semana recibirán su link de registro para el diplomado, nos dice Satia, ¿sí? Y la invitación a que, bueno, que estén atentas y atentos a las redes sociales, ¿sí? Tienes aquí, a ver, tienes aquí un piropo de Argelia, que te dice siempre es tan enriquecedor escucharla. Muchas gracias por todo su trabajo, muy ansiosa por hacer el diplomado. Pedro nos dice, excelente como siempre Abesa y su equipo, felicitaciones por la iniciativa, agradecido por la invitación, esperando poder hacer el diplomado. Y nosotros que estés, Pedro. Muchas gracias, y Yanu que hizo la invitación, ansiosa por iniciar el diplomado, gracias por toda la información, excelente todo. Esto es Ray de Alberto de Unidad de Amazonas, tenemos gente de Amazonas conectada por acá. Gracias a todo el equipo, agradecida y emocionada por iniciar, agradecida por este equipo que ha impartido un tema importantísimo, gracias. Y yo tengo acá como resaltado Mercedes y equipo y gente que nos acompaña, ustedes que nos acompañan, como que hay unos elementos importantes. Uno, enmarcar esto de lo que estamos llamando nosotros educación sexual alternativa, y por qué a veces se llama Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, ¿no? Lo otro es la información sobre un diplomado que creo que llena un vacío que tenemos para el segundo platillo. y tenemos también, bueno, que ustedes sepan, y creo que este fue también un objetivo acá, con cuál organización ustedes están haciendo el diplomado, es decir, qué es ABESA y cuál es por dónde vamos, qué es lo que queremos lograr con ustedes. Y que esta es una oportunidad, pues, para mejorar la concepción de la sexualidad, sobre todo desde esa corriente dialógica concientizadora que es la que tiene ABESA. Por aquí te dicen también, muchas gracias señora Mercedes, me alegro de escucharla y verla nuevamente. Bueno, ansiosa por empezar el diplomado. Esto es de Yanelsi, que también está en Amazonas. Por acá otra persona dice, excelente disertación, gracias por estar allí para mantenernos actualizados. De Hilda, Douglas de Amazonas, excelente, muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por la formación, agradecida con el equipo. Esos son los piropos que tienes y que tenemos, Mercedes. Y bueno, me voy contenta, bien cansada que quedé de organizarla. Por aquí dice Táchira presente. Muy bien, pero contenta porque, bueno, ha habido una recepción muy chévere y bueno, creo que vamos a hacer un trabajo buenísimo. Como yo amo ese trabajo y ustedes por lo visto también quieren amarlo, entonces vamos a hacer cosas bien interesantes, estoy seguro, y divertidas. Así que bueno,
a organizarse, a pensar en esa posibilidad, que además de allí van a ir saliendo cosas que pueden empezar a hacer ya en sus propias organizaciones. Sin tener muchas tareas que hacer, porque nosotros queremos movimiento, nada de pajas. Por aquí tienes dos comentarios ya para que finalicemos. Dice Mariana de Amazonas, saludos desde el estado de Amazonas, excelente participación en el manejo del tema de educación sexual, temas muy importantes para la formación académica de cada uno de los participantes. Mirleni también de Amazonas, muchas gracias Mercedes por tan valiosa información, te esperamos pronto en Amazonas. ¿Sí? Gracias por tan nutritiva información desde Caracas. Esto es lo que tienes por acá. Y también te dice Glenmir, excelente información para la integralidad del trabajo humanitario. Siempre estos temas son de importancia, ya que hay proyectos basados en la educación y formación adolescente. Bueno, tan contenta como tú. Ah, sí, un equipo pero de lujo, Belki y Satya. El trío dinámico. La verdad que ha salido muy bien. Estoy muy conmovida y muy contenta. Gracias, Belki, gracias, Satya. Y qué bueno, estamos en el tiempo, tal cual como lo habíamos proyectado, pues de 10 a 12 nos van quedando allí 48 minutos, que creo que es oportuno para que vayan a preparar almuerzo o a comer el almuerzo que les hicieron, a reflexionar y organizarse para el próximo año y vernos entonces en el diplomado. Muchísimas, muchísimas gracias. En ABESA nos contenta mucho que ustedes estén dispuestas y dispuestos a hacer esto que entregamos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao.